Normalmente la tenemos los miércoles, pero el miércoles pues por causas un poco de salud y de exceso de trabajo no pude estar aquí, pero gracias a Dios que en su misericordia nos permite compartir su palabra. Dice Éxodo 16, hermanos, vamos a leer esta porción de la Escritura. Está un poco larga, sin embargo, hermanos, sí es importante que la leamos y prestemos atención. Dice la Escritura: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por la mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Gracias. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que yo, Jehová, os he sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que ustedes murmuren contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová les dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón: di a la congregación de los hijos de Israel: acérquense a la presencia de Jehová, porque él ha oído sus murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Dios apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz de la tierra, sobre la faz del desierto, una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado: recojan de él cada uno según lo que se puede comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así: recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que se había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés, y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el segundo día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés, y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el día santo, día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés: cómanlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo,
6 días lo recogerás, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová les dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Esténse pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el día séptimo, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como hojuelas con miel. Y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado: llenen un gomer de él y guárdenlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando yo saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó, y comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, y un gomer es la 10ª parte de un efa. Señor, gracias te damos por tu palabra. Dice el apóstol Pablo que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura tiene enseñanza. Toda la escritura nos aporta algo. Ayúdanos a través de esta narrativa a poder entender el mensaje. Habla a nuestros corazones sobre todo. Y en este día, de manera muy especial, yo te pido que si hay alguien con una dureza de su corazón, Señor, habla a su vida hoy. Quebranta su corazón. Si hay alguien que no es salvo, sálvale, Señor, y otórgale vida eterna. Te doy gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. En varias ocasiones me ha tocado escuchar a personas que están pasando por tiempos difíciles dar expresiones o decir que su vida era mejor cuando estaban sin Cristo que ahora que están en el Evangelio. He escuchado personas decir que era mejor cuando estaban sin Dios porque no tenían problemas como los tienen ahora que le han entregado su vida a Dios. Son expresiones reales, hermanos. Son palabras de personas que han salido de su boca de manera literal. Y yo creo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos llegado, a lo mejor no a hacer ese tipo de declaraciones, pero sí nos hemos llegado a quejar por el presente que estamos viviendo. El pueblo de Israel estaba en una condición muy semejante a la que tú y yo hemos estado en nuestra vida en este tiempo. Habían salido de Egipto, no habían llegado a la tierra prometida, estaban en un lugar intermedio, un lugar incómodo, y no tenían absolutamente ninguna certeza, ninguna claridad de qué es lo que iba a pasarles en los días posteriores. Ellos no podían ver, ellos no podían entender qué era lo que estaba sucediendo en ese momento. Ellos lo único que deseaban era llegar al lugar que Dios les había prometido. Y es en ese desierto, es en esa situación compleja en la que la nación de Israel se encuentra, que nos revela el verdadero estado del corazón de aquel que se acerca a Dios. La pregunta que vemos en este texto y nos vamos a plantear en esta mañana es la siguiente: ¿cómo reaccionamos nosotros cuando la necesidad toca nuestra puerta y pareciera que Dios guarda silencio? ¿Cómo reaccionamos cuando estamos viviendo circunstancias que no entendemos? Circunstancias que no comprendemos las razones de los porqués.
A veces, y le convertí a una hermana hace tiempo, a veces las cosas incomprensibles que nos suceden nos llevan más que a seguridad, a inestabilidad, nos llevan a incredulidad, pero sobre todo empieza a llevarnos a reaccionar de maneras equivocadas ante las cosas que yo no entiendo. Y muchas veces decimos: ¿y Dios dónde está? ¿Por qué Dios no interviene? ¿Por qué Dios no está presente? ¿Por qué Dios guarda silencio? Pero hermanos, si somos honestos, y si hoy en día, que Dios conoce nuestro corazón, pero si hoy en día pudiéramos expresarlo con nuestros labios, me atrevo a asegurar que muchas veces no hemos actuado y no hemos reaccionado de una manera correcta cuando los problemas de la vida vienen a nosotros y no entendemos esos porqués. En un momento de gran aflicción, ¿acostumbras tú a quejarte con Dios, a quejarte de Dios? En tiempos donde estás sufriendo pruebas, donde estás sufriendo adversidades y grandes dificultades, ¿acostumbras quejarte más de lo que acostumbras alabar a Dios en tiempos de gran necesidad? Hermanos, el pueblo de Israel estaba pasando por una situación precaria. Y aunque nosotros no estamos en un desierto de manera literal, aunque tú y yo no estamos caminando rumbo a una ciudad que nos ha prometido, hermanos amados, el trayecto de esta vida, las cosas que vamos a tener que afrontar mientras estemos en esta tierra, también van a estar llenas de grandes aflicciones. Cristo dijo: imposible es que al hombre no le vengan tropiezos. Aflicciones van a venir, problemas van a ser recurrentes. Las cosas que tú ahorita estás tranquilo y confiado en ellas, a lo mejor mañana desaparecen. Pero las cosas que suceden en nuestra vida, hermanos, todas están bajo la providencia de Dios. Dios usa las cosas difíciles con una razón específica: para probarte, para saber lo que hay en tu corazón y en mi corazón, para hacernos saber que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo más importante para nuestra vida no es que nuestros problemas se arreglen. Lo más importante de nuestra vida es que aprendamos a confiar y a obedecer en el Dios que nos ha sacado del Egipto de este mundo. Israel venía de una situación precaria. Vieron el poder de Dios varias veces. Lo vieron en las plagas, lo vieron en el Mar Rojo y lo acababan de ver en las aguas de Mara. Hay 3 ocasiones muy puntuales donde el pueblo de Dios ha visto su gran poder. No ha visto destellos de poder, ha visto muestras de gran poder. Pero aún así llegamos al capítulo 16 y el pueblo continúa quejándose. Mis hermanos, tú has visto el poder de Dios a lo largo de tu vida. Y la muestra más grande del poder de Dios que tú has visto es tu salvación. ¿De dónde fuiste sacado y ahora dónde estás? Y hemos visto en la gracia y la misericordia de Dios grandes milagros en nuestra vida. Hemos visto sanidad, hemos visto provisión, hemos visto auxilio en dificultades adversas. Aun cuando esas dificultades adversas son consecuencias de nuestras malas decisiones, hemos visto el poder de Dios y la gracia de Dios hasta este presente. Y todavía así continuamos quejándonos por lo que Dios no nos ha dado a nuestra propia perspectiva. Pero Dios lo que dice es: te voy a probar. Quiero que tú veas dónde está verdaderamente tu corazón y en qué está puesto tu corazón. Y aunque estamos pasando por tiempos grandemente difíciles, mis hermanos, déjenme decir una cosa: Dios ha proveído ese pan que sacia nuestra necesidad. Y ese pan vino del cielo y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Y ese pan del cielo que sació nuestra vida y nuestra alma nos dice que cuando estemos en el desierto, vengamos a Él y descansemos en Él y llevemos su yugo, porque ligera es su carga y sencillo, hermanos. Ese pan no solamente nos ha saciado espiritualmente, ese pan no solamente nos ha dado vida eterna, sino que constantemente nos dice: yo soy el único que puede saciarte en medio de esta dificultad. Hermanos, es Dios el único que puede ayudarnos en esta dificultad. Así que el tema, hermanos, que vamos a estar viendo es el pan del cielo que sacia nuestra necesidad. Porque eso fue lo que Israel vio. Israel tiene una gran necesidad, tienen hambre, quieren comer, murmuran y se quejan, pero a pesar de su infidelidad, a pesar de su queja, a pesar de su corazón obstinado, Dios es fiel, misericordioso, clemente y envía el pan del cielo que saciaría esa necesidad. Cristo ha saciado todas las necesidades de nuestra alma, hermanos. Cristo es verdaderamente quien llena el corazón del ser humano. No son las cosas materiales, no son las personas que nos rodean. Todo eso es pasajero, todo eso pasa y el tiempo lo corre y el tiempo nos lo termina quitando. Pero el alma, hermanos, el alma que salva, el alma que ha sido redimida, la salvación que hemos obtenido, esa nadie nos la puede quitar jamás. Ni el hambre, ni la tribulación, ni la adversidad, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Así que vamos a ver, hermanos, en primer lugar, la reacción del pueblo ante la necesidad. Vamos a ver cómo reacciona el pueblo de Israel ante la necesidad. Y cómo muchas veces también nosotros reaccionamos cuando estamos en una gran necesidad. Miren el capítulo número 16 del libro de Éxodo, versículo del 1 en delante. Dice: partió luego de Elim. Recuerda que Israel llegó aquí a Elim, las fuentes de agua y donde estaban todas las palmeras, ese lugar de descanso. Y ahora Israel dice: hay que partir. Dios le dice a Israel: hay que partir. Y partieron de Elim toda la congregación de los hijos de Israel. Y ahora vinieron al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después de que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la multitud. Vea que Dios, hermanos, es quien está guiando el camino de los hijos de Israel. Y dice que el lugar donde Dios los lleva, el desierto de Sin, se encuentra entre el Mar Rojo y el Sinaí. Si tú te acuerdas, en Éxodo capítulo número 3, Dios le dijo a Moisés: cuando saques a pueblo, aquí en este lugar donde yo te estoy llamando, donde tuvo la visión de la zarza, en este lugar los vas a traer, porque aquí yo me voy a encontrar con ellos. Y si nos adelantamos unos capítulos, nos vamos a dar cuenta que en el capítulo 19 y 20 es en el desierto, es en el monte Sinaí, donde Dios les da mandamientos y ordenanzas, y es donde se promulga el decálogo, o lo que conocemos nosotros como los 10 mandamientos. Entonces Israel está entre el Mar Rojo y el desierto del monte Sinaí, y llegan a la tierra de Sin. Y dice la escritura que ya habían pasado aproximadamente 45 días. Si hablamos de que cada mes tiene 30 días, 45 días han pasado de que Israel salió de la tierra de Egipto. Y dice el versículo número 2 que hay una situación en particular, hay una necesidad que Israel tiene. Dice la palabra de Dios que Israel no tenía que comer. Pero es interesante que el autor no nos comienza diciendo: y el pueblo de Israel tuvo hambre. Inmediatamente el autor de Éxodo nos dice que la congregación comenzó a murmurar contra Moisés y contra Aarón en el desierto. La palabra murmurar se traduce como quejarse.
Y mencionábamos la semana pasada, en el sermón pasado, que la queja que estos hombres estaban haciendo no era solamente decir: Señor, ojalá nos proveyeras comida. Ay, como quisiera tener un plato de comida en este momento. No, la queja que ellos estaban haciendo era un reproche hacia Dios. Ellos se sentían defraudados. Ellos están reclamándole a Moisés y Aarón como si Moisés y Aarón los hubieran sacado prometiéndoles cosas y que no las habían cumplido. Ellos empiezan a decir: oye, Moisés, Aarón, ustedes dijeron que íbamos a ir a una tierra que fluye leche y miel, que íbamos a habitar en un lugar donde Dios estaría con nosotros, pero lo único que nosotros hemos visto en este momento es un desierto grande y espantoso, y ahora tenemos hambre, y para mí que ustedes nos han estafado. Pero es interesante, hermanos, que esta murmuración no era contra Moisés y Aarón. Miren más adelante, hermanos, en los versículos número 8. Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciarnos. Porque Jehová ha oído, escuche esto, Jehová ha oído vuestras, ¿qué, mis hermanos? Murmuraciones. ¿Quién escuchó sus murmuraciones? Jehová. ¿Con que habéis murmurado contra quién, hermanos? Contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos? Sus murmuraciones no son contra nosotros, son contra Jehová. Claro que ellos murmuraban contra Moisés y Aarón porque ellos fueron las personas que tuvieron la presencia frente a Faraón y quienes estuvieron insiste en que el pueblo de Dios saliera de la tierra de Egipto. Pero lo que Moisés y Aarón le dicen es: no se equivoquen, yo no lo saqué por mi propia mano, yo no lo saqué por mi propia voluntad, fue Dios el que nos envió para que lo sacáramos a ustedes. Esa queja constante, esa murmuración constante que ustedes están haciendo no es contra nosotros, es contra Dios mismo. Y el pueblo entonces no está diciéndole a Moisés y Aarón: me has defraudado. El pueblo está diciéndole a Moisés y Aarón: Dios, tú me has defraudado. Tú me has fallado, tú no cumpliste lo que prometiste. Hermanos, cuando estamos en la adversidad, esa es la primera reacción que cada uno de nosotros tenemos: Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me has fallado? Y yo me temo, hermanos, y voy a decir esto con mucho cuidado. Yo me temo que aquí en este lugar, en estas bancas, hay personas resentidas con Dios mismo. Porque para ustedes, Dios los ha defraudado. Claro que Dios no defrauda a nadie. Porque cuando estamos en la olla de la presión, cuando mis necesidades y mis carencias empiezan a ser más notorias, siempre buscamos un culpable. Siempre buscamos a quien responsabilizar. Y muchas veces no entendemos qué es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Iglesia, Dios quiere trabajar con nosotros. Dios no ha terminado con nosotros. No ha terminado. Ahora, nota lo que hicieron en su queja, verso número 3. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos han sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Dice el pueblo que en esa queja empiezan a decirle a Dios: Señor, tú nos has defraudado, tú nos has fallado, tú no has cumplido tus promesas. Pero no solamente eso, Señor, nosotros estábamos bien acá. Acá en Egipto sí éramos esclavos, pero por lo menos comíamos carne. Por lo menos nos sentábamos en las grandes ollas de carne y comida no nos faltaba. Pero mis hermanos, yo pregunto, ¿eso era cierto? Israel verdaderamente estaba sentado en las ollas de carne, disfrutando de la comida que los egipcios les proporcionaban. ¿Era cierto que Israel estaba bien cuidado, aunque eran esclavos? No, mis hermanos, eso era una completa mentira. Quiero que vayamos un poquito a contexto literario para que veamos que esto es una mentira. Éxodo capítulo número 1, hermanos. Esto ya lo hemos visto en las sesiones anteriores. Sin embargo, vamos a tocar un poquito de contexto literario para que usted vea que esto que ellos están diciendo es una mentira rotunda. Miren lo que dice Éxodo 1, rápidamente, versículo número 12.
Aquí estamos viendo que el pueblo de Israel ya está en la tierra de Egipto y entonces empiezan a multiplicar en gran manera. El faraón que está reinando no conoce a José, no conoce nada de las obras de José, y entonces este faraón empieza a planear la manera de cesar la reproducción del pueblo y les aumentan las cargas. Mira el verso 12. Pero cuanto más que hacían, hermanos, los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel, como mis hermanos, con dureza. ¿Y qué más, hermanos amados? Amargaron su vida con dura servidumbre para hacer barro y ladrillo y toda labor del campo, y con todo su servicio, y los obligaban. ¿Qué dice el texto? Los obligaban con rigor. Acompáñenme al capítulo 2, versículo número 23. Capítulo 2, 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían. Esta palabra en estas traducciones es lloraban amargamente, con dolor. Dice, gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Hermanos, ellos no estaban disfrutando la vida en Egipto. Un esclavo jamás se iba a sentar a las ollas de la carne a comer hasta que se saciaran. Ellos trabajaban de sol a sombra y estaban siendo oprimidos. Pero cuando somos necios y cuando nos empezamos a quejar y cuando empezamos a ver lo que Dios está haciendo en nuestra vida, se nos hace más bello Egipto. Se nos hace más bello el muladar de donde Dios nos ha sacado, porque estamos inconformes con Dios de lo que estamos haciendo ahora. Reaccionamos como la típica pareja matrimonial recién casada que tiene problemas cuando dice, es que yo no te conocía así no eras, mejor prefiero volver a ser soltera, porque ya no me gustó lo que estoy viendo aquí. Mis hermanos, yo quiero preguntarle algo a usted. ¿Dios alguna vez nos ha fallado a nosotros? ¿Dios alguna vez nos ha defraudado para que usted se queje de esa manera? ¿Dios alguna vez te falló tanto? ¿Alguna vez Dios tú le clamaste a Él y Él no escuchó? ¿O te ha hecho pasar por grandes situaciones solamente por el hecho de hacértelas pasar? Hermano, yo creo que ninguno de nosotros puede decir eso. Dios no ha defraudado a nadie. Pero el pueblo de Israel empieza a quejarse porque empiezan a ignorar por completo la fidelidad de Dios. Ahora, no solo están desconfiando de la provisión de Dios, sino que también están acusando a Dios de sacarlos con la intención de matarlos. No solamente están diciéndole a Dios, Señor, tú me has fallado, tú no has cumplido tus promesas, ahora están acusando a Dios de haberlos sacado con malicia, con dolo, simple y sencillamente para matarlos en el desierto. No, Dios, tú no eres fiel. No, Dios, tú no eres bueno. Tú eres un asesino, tú eres un genocida, Dios. Tú eres un genocida. Tú tienes malicia, tú nos sacaste con maldad para asesinarnos. Wow, hermanos. Pero decimos, Israel, qué necio pueblo. Hermano, tú y yo hemos hablado de la misma manera. Y le hemos atribuido a Dios cosas y aspectos y atributos que Dios no tiene. Porque estamos hablando de nuestro dolor, estamos hablando bajo nuestro desierto, bajo nuestra hambre, bajo nuestra sed, que hemos olvidado todo lo que Dios ha hecho en el pasado por nosotros. Pero la queja del pueblo no refleja más que las verdaderas intenciones de su corazón. La queja de este pueblo revela lo que verdaderamente está pasando en su corazón. Lo que está haciendo el desierto es mostrar lo que Israel verdaderamente
percibía de Dios. Y miren, mis hermanos, escuche, las circunstancias no son el problema. Y déjame decirte por qué no son el problema. Tú puedes ver en el Nuevo Testamento, te voy a poner algunos ejemplos del Nuevo Testamento. Pablo y Silas estaban en unas circunstancias muy difíciles. Pablo y Silas fueron encarcelados por causa de predicar el Evangelio. ¿Te acuerdas? Pablo estaba predicando el Evangelio precisamente en Filipos. Y se encuentra una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Pablo le reprende el espíritu de adivinación y dice que el hombre que tenía posesión de esta muchacha, al ver que su fuente de ganancia se había ido, acusó al apóstol Pablo y a Silas de sedición y los mandaron a encerrar. Pablo y Silas estaban encarcelados, sufriendo la cárcel por causa del mismo evangelio, por hacer lo correcto. Pero Pablo y Silas en la cárcel estaban cantando himnos y alabando a Dios, y los presos los oían. Déjame ponerte otro ejemplo. Los apóstoles fueron, después de que se les había prohibido, les habían intimado, los habían amenazado a que ya no hablaran más del nombre de Jesucristo. Y dice que ellos siguieron hablando de Jesucristo. Pedro y Juan, habiendo sanado un paralítico, dice la Biblia que los agarraron, los llevaron a un lugar, los azotaron. Y dice la Biblia que después de haberlos azotado, de haberlos amenazado, salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa del nombre. Mis hermanos, el problema no son las circunstancias. No son las circunstancias las que nos llevan a quejarnos. Es nuestro corazón lo que nos lleva a quejarnos. Porque si nuestro corazón verdaderamente estuviera firme con Dios, si nuestro corazón verdaderamente confiara en Él, si nuestro corazón realmente fuera recto para con Él, en la adversidad o en la bondad, en el Elim o en Mara, en el desierto o en la tierra prometida, yo estaría bien. Porque sé que Dios tiene control tanto de Elim como de Mara, tanto de Egipto como de Canaán. Yo sabría que Dios tiene el control de cualquier situación y yo estaría bien. No son las circunstancias el problema, es nuestro corazón el problema. ¿Quieres que te lo compruebe? Vamos a Salmo 106. Salmo 106. Quiero que notes lo que el salmista canta y recapitula en el Salmo 106. Si están aquí, hermanos, si están despiertos, hermanos. Amén, hermanos, así, despiertos. Salmo 106. Mira lo que dice, hermanos, versículo número 7. Desde el verso 6, por favor. Salmo 106, versículo 6 en delante. Dice, pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nota eso, hermanos, esto es clave. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. No se acordaron. Aquí está el problema. Aquí está el problema. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias. Subráyalo, por favor, hermanos. Cuando te quieras quejar, cuando quieras renegar por la situación en la que estás viviendo, recuerda eso. Es tu corazón, es mi corazón el que no se quiere acordar de lo que Dios ha hecho en el pasado. Pero sigue leyendo, dice, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Este texto, este versículo está citando en Éxodo 14, cuando Dios había llevado a los hijos de Israel a la orilla del mar rojo. Ven que los egipcios vienen detrás de ellos y entonces empieza la primera queja. Moisés, estábamos mejor en Egipto, por lo menos en Egipto había sepulcros y aquí vamos a morir en el desierto. Ellos ya habían visto la gracia de Dios, habían visto su misericordia, y dice el texto, pero se rebelaron. Se rebelaron, versículo 8. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo, lo secó, les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ninguno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron alabanzas. Pero el 13 subraya otra vez, igual que el mismo versículo 7. Bien pronto olvidaron sus obras y no esperaron su consejo. Hermanos, ahí está todo el problema.
Somos buenos para recordar el daño que me han hecho. Somos buenos para recordar amargamente lo que otros me hacen. Somos muy malos para acordarnos del bien que se nos ha hecho. Israel había olvidado la muchedumbre de las misericordias de Dios. Su queja no era las circunstancias. Su queja era que olvidaron lo que Dios había hecho en el pasado. Verso 14. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Hasta ahí. Esto lo demás lo vamos a ir viendo en los siguientes capítulos, y no me voy a acabar todo en un capítulo. Pero nota cómo el salmista está narrando los hechos del Éxodo, y el salmista no dice es que no había hambre, es que tenían sed, es que pobrecitos tenían hambre, sed, tenían necesidad. No, el salmista no justifica. El salmista dice es que ellos olvidaron lo que Dios había hecho y se rebelaron contra Dios. La queja lo único que hace es mostrar lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Una actitud de ingratitud, una actitud de meritocracia. Yo me merezco todo lo bueno, yo no me merezco nada de lo malo. Y lo único que revela es que nuestro corazón no ha sido verdaderamente íntegro para con Dios. Eso es lo que mi corazón en medio de la queja revela. Dios le había dicho a Israel: si tú obedeces mis mandamientos y ordenanzas, eso lo vimos en el capítulo anterior, la semana pasada, si tú obedeces mis mandamientos y mis ordenanzas, yo no voy a enviar las plagas, yo no voy a enviar las enfermedades que le envié a Egipto a ti, yo soy tu sanador. ¿Te acuerdas de ese texto? Mira el verso 15. Y él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. La Nueva Biblia en las Américas dice envió enfermedad sobre ellos. Lo que Dios les había dicho que no enviaría, si obedecían, lo habían recibido. Mis hermanos, es muy fácil quejarnos cuando la necesidad está a tope. La necesidad, la adversidad, el desierto, lo único que revelan es lo que verdaderamente está en nuestro corazón. Sin embargo, Dios usa el desierto, usa la adversidad para probarnos, y a pesar de nuestra queja, a pesar de nuestra infidelidad, a pesar del fracaso, Dios muestra su misericordia para con nosotros. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado: el propósito y la promesa ante la necesidad. Mire por favor ahí en Éxodo, vamos a regresar, hermanos. Solamente estamos viendo algunas partes importantes del libro y no vamos a profundizar versículos por versículos realmente, pero sí vamos a estar concentrándonos, hermanos, en lo que está sucediendo en esta escena, porque hay una narración donde nos muestra lo que Dios ha hecho, cómo les proveyó el pan y todo esto, pero vamos a centrarnos en las partes donde tiene la consistencia o el centro, el corazón del texto. Mire por favor en el versículo número 4, Dios escucha el clamor, Dios escucha la queja, Dios escucha su murmuración. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. ¿Sí viste el versículo 4 con claridad? Dice: yo voy a llover pan del cielo, yo voy a proveer sus necesidades, a pesar de cómo lo han hecho, a pesar de cómo se han quejado. Yo les voy a mostrar mi fidelidad, mi amor, pero al mismo tiempo los voy a probar si verdaderamente son íntegros, si verdaderamente andan en mi ley. Versículo 5 nos dice que en el sexto día ya Dios empieza a dar las instrucciones del versículo 5 hasta el versículo número 11 y 12. El Señor les da todas las instrucciones de cómo lo van a recoger, de cuántas medidas, de cómo va a ser, cuánto tiempo y cuántos días. Hermanos, lo que nosotros hablamos en la tierra, todo se escucha en el cielo, hermanos. Dice Dios: yo lo que ustedes han hecho, lo que han dicho, yo lo he escuchado.
Yo he escuchado, yo te conozco, yo te diseñé, yo te creé, yo te salvé y yo sé quién eres tú, yo sé cómo está tu corazón, yo sé y he estado viendo, me has dado muestras de cómo está tu corazón hacia mí. Dice Dios, yo sé quiénes son ustedes, yo he escuchado su murmuración, así que yo voy a proveerles una vez más, les voy a mostrar una vez más mi amor, mi gracia, mi misericordia, supliendo sus necesidades, aunque ustedes no lo merezcan. Y ahora Dios, hermanos, empieza a proveerles pan. La prueba, hermanos, las pruebas no son para nuestra destrucción. Las pruebas son para moldear nuestro corazón en conformidad al corazón del Señor. La prueba revela nuestra verdadera motivación. Pone en evidencia, pone de manifiesto si en verdad hemos creído, si en verdad hemos aprendido, si en verdad hemos madurado, si en verdad dependemos, si confiamos en la gracia y en el poder que Dios nos ha mostrado. Es la prueba la que nos da el resultado y nos deja ver quiénes somos verdaderamente. Porque cuando todo está bien es muy fácil cantar. Porque cuando todas las cosas están bien es muy fácil alabar. Pero cuando todo se descompone es muy fácil quejarse y renegar. El hambre que Israel está sufriendo, Dios la utiliza en su providencia. Hermanos amados, todo lo que pasa en nuestra vida es permitido por Dios. Todo. Es que, pastor, fue un accidente. Sí, quizá el descuido humano está de por medio, porque la providencia de Dios quiere decir que Dios tiene el control de todas las cosas, aunque muchas veces Dios no interfiere literalmente en las cosas. No es que Dios venga y voy manejando en el celular y Dios va a interferir en moverme el volante porque la voy a regar. No, Dios va a usar eso. Pero a final de cuentas, todo lo que sucede, Dios lo va encaminando para cumplir su propósito eterno. Y Dios iba a guiar a Israel, aún a pesar de que Israel fuera un pueblo rebelde. Deuteronomio 8, 1 al 5, es un pasaje clave y lo hemos citado varias veces. Porque es un texto clave, porque Deuteronomio 8, 5 es el corazón del desierto, es el corazón de los eventos que sucedieron en el desierto. Es la explicación de Dios diciéndote a ti y a mi lector y a los lectores futuros: mira, Israel pasó por el desierto por esta razón. Es el corazón, es el propósito. Por eso hay que estarlo viendo. Vamos allá a Deuteronomio 8, el 1 al 5, y Dios nos dice que esta hambre que el pueblo tiene, esta necesidad de pan, Dios la ha permitido con un propósito. Deuteronomio 8, del 1 al 5. Yo voy a leer nada más el versículo número 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió. ¿Y qué dice, mis hermanos? Te hizo tener hambre. ¿Y qué hizo al mismo tiempo Dios? Te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. ¿Con qué propósito Dios proveyó este maná? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del hombre vivirá el hombre. De manera intencional, Dios hace que el pueblo sea afligido, sea probado en el desierto, tenga hambre, y Dios le dice: yo te probé, yo te llevé ahí, yo te hice pasar por eso que pasaste, para saber lo que había verdaderamente en tu corazón. Si tu obediencia es incondicional, si tus caminos están directamente alineados con los míos, si tu prioridad es escuchar mis palabras o tu prioridad son otras cosas. Y Dios le dice al pueblo: no solo de pan vive el hombre. No, el hambre no es la necesidad más importante del mundo. Hermanos amados, nuestra necesidad más grande como pueblo de Dios no es la comida que perece. Nuestra necesidad más grande es la obediencia
es alimentar el alma a través de su misma palabra. ¿No es esto mismo lo que Satanás le dijo a Jesús cuando dijo, mira, di que estas piedras se conviertan en pan? Cristo tenía hambre, una necesidad física, y Satanás le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Cristo cita este mismo texto. No solo de pan vive el hombre. La prioridad del hombre no es satisfacer las necesidades superficiales que le rodean. La necesidad más importante del hombre es toda palabra que sale de la boca de Dios. La escritura, el conocimiento del Altísimo es lo más importante en la vida de un creyente. Más que la comida, más que la bebida, más que el sustento físico. Obedecer. Cristo le dijo esto a los mismos fariseos y escribas. Ellos ofrecían sacrificios y ofrecían un montón de obras y mandamientos. Y Cristo dijo, misericordia quiero, no sacrificios. Y obediencia. ¿No le dijo esto Samuel a Saúl? Obedecer es mejor que la grosura de los carneros y que la sangre de los toros y los machos cabríos. La obediencia vale más que 1000 obras que pudiéramos hacer para intentar agradar a Dios. Que la obediencia nos demuestra el corazón que tenemos para con Dios. Yo puedo hacer muchas cosas para Dios con malas intenciones. Yo puedo hacer muchas obras exteriores con malas intenciones. Pero Dios quería mostrarnos verdaderamente quiénes somos y cómo estamos realmente con Él. El desierto era para probarlos. Y Dios en su misericordia les va a proveer este pan del cielo. Dios le dice, mira Israel, te lo voy a dar no porque te lo merezcas. Te lo voy a dar porque ese maná que va a caer del cielo es una muestra de mi gracia hacia ti. No te lo ganaste. No hiciste nada para obtenerlo. Pero te voy a demostrar que yo sigo siendo fiel para con ustedes. Hermanos, el maná es la muestra de la fidelidad de Dios. Dios de manera intencional nos va a hacer pasar por tiempos de gran adversidad. Y déjame, por esta ilustración, tratarte de mostrar por qué Dios nos va a hacer pasar por ello. Se dice que un joven observaba a un fundidor trabajar en el metal. Y veía el joven que el oro bruto es colocado en un crisol y puesto sobre el fuego. Y a medida de que se calienta, las impurezas comienzan a subir en la superficie. Llamándole esto la atención al joven, le dijo al fundidor, ¿por qué se necesita tanto calor? El fundidor le responde, porque solo con fuego puedo revelar lo que está escondido dentro. Y le pregunta el joven, ¿y cómo sabes que ese metal ya está listo? ¿Cómo sabes que ese es el fuego necesario y que ya no necesita más y que ya está preparado? Y el fundidor le dice, porque puedo ver mi rostro reflejado en él. El fuego será necesario a medida que el rostro de Dios pueda verse en nosotros. A medida que crezcamos y revelemos las maravillosas riquezas de la gracia de Dios para que Él pueda verse a través de nosotros. Ese fuego va a ser necesario. Cada prueba, adversidad, dolor y quebranto que Dios permite en su soberana voluntad para nuestra vida nunca será para destruirnos, siempre será para ver lo que está en tu corazón y en el mío. Ahora Dios en su misericordia les provee maná. Y vamos a leer de manera rápida, hermanos, ahí en versículo 13 y 15 del Éxodo 16, 13 y 15. Ya estamos casi por concluir. Mire lo que dice el versículo 13 al 15. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, y aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda,
menuda como una escarcha sobre la tierra, y viendo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo: es el pan que Dios les da para comer. Esto es lo que Dios ha mandado: recojan de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de las personas. Tomarán cada uno para lo que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así: recogieron unos más, recogieron unos menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni tampoco faltó el que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Vea cómo Dios empieza a proveerles el maná. Es algo que ellos no han visto nunca. Y de hecho vemos la descripción, y en este momento mi intención no es describirle cómo era el maná o tratar de hacerle ver a usted una imagen del maná. Simplemente es que Dios nos muestra aquí que Él provee de maneras que nosotros no nos explicamos cómo lo hizo. Ellos no entendían qué era eso. Dice que nada más hubo en el cielo, hubo rocío del cielo, y que empezó a caer ese pan. Dice que era algo menudo, algo blanco, como una escarcha, era tan blanco como si fuera algo cuando cae nevada. Y cuando ellos vieron esa cosa menuda, dicen: ¿y esto qué es? Y Dios les dice: este es el pan que vino del cielo, este es el pan que yo proveí para ustedes. Este pan que yo les estoy dando a ustedes va a saciarlos a ustedes, más adelante dice el texto, por 40 años. Mientras el pueblo esté en el desierto, no les va a faltar ese pan. Y aún ese pan lo iban a guardar, y eso lo vamos a ver en el tabernáculo de reunión, como lo guardan para memoria, para recordatorio de las generaciones, lo que Dios había hecho por su pueblo. Hermanos, esta provisión no es una provisión especial solamente por un pan que ellos no conocen, sino porque ese pan les hace mostrar, dice Dios: este pan que yo les proveo por la mañana, ustedes lo van a ver y van a saber que yo soy Jehová el Señor. Ustedes van a saber que yo soy el que tiene el control de todas las cosas. Por medio de ese pan ustedes van a entender que las cosas que ustedes vivan, que ustedes pasen, las cosas que ustedes tengan que afrontar, yo soy quien provee y quien tiene control de absolutamente todas ellas. Y ese pan saciaría el hambre del pueblo de manera hasta que llegaran a la tierra de Canaán. Llegando a Canaán ya no hubo más maná. Ahora es interesante, hermanos, que Dios les dio instrucciones de cómo lo recogieran. Pero mira, hermano, escúcheme, cuando el corazón del hombre está duro, ni aun cuando Dios nos dice qué hacer es suficiente para nosotros. Cuando el corazón del hombre es rebelde por naturaleza, cuando el corazón del hombre está empecinado en no obedecer la palabra de Dios, así vea la provisión de Dios, así vea la gracia de Dios, su corazón sigue denotando un rechazo a la obediencia a su palabra. Vamos más adelante, no vamos a leer ya por tiempo. Dice que Dios le dijo a ellos: no van a recoger solamente lo que se van a comer, no van a recoger para almacenar. Y el pueblo de Israel desobedeció. ¿Y qué pasó? El pan se aguzanó y hedió. Después el Señor les dice: en el día de reposo, el sexto día, lo van a tomar, van a juntarlo doble, porque el séptimo es día de reposo, no van a trabajar, no van a recoger, no va a haber pan. Y dice que el pueblo de Israel salió el séptimo día a buscar pan. Y entonces allá no vemos a Dios pacientemente. Dios dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se van a rebelar contra mí? Hermanos, ¿qué tiene que pasar en nuestra vida para que podamos entender? ¿Qué es lo que tenemos que atravesar en nuestra vida para que podamos aprender a conocer cada día la voluntad de Dios y aplicarla a nuestra vida? ¿Qué nos tiene que suceder para que aprendamos? Una y otra vez Dios les dio instrucciones y el pueblo desobedecía. No acumulen, acumulaban. No salgan el día de reposo porque no va a haber. Salieron el día de reposo. O sea, actuando siempre en contra de la palabra de Dios.
actuando en su propia voluntad, actuando en sus propias decisiones, no tomando en cuenta a Dios. Hermanos, así somos muchos de nosotros. Nos gusta tomar nuestras propias decisiones y no escuchamos las instrucciones que Dios nos da. Pero esto también encontramos una aplicación cristológica. En el libro de Juan, capítulo número 6, lo voy a mencionar nada más por causa del tiempo. Jesucristo había alimentado a 5,000 personas. Y mira cómo esta historia se conecta perfectamente con Éxodo por lo siguiente. En Juan 6, Jesús había alimentado 5,000 personas, por cierto, personas que no tenían que comer, y el Señor utiliza unos cuantos panes y los multiplica. La gente se sacia de los panes y dice la escritura que Jesús se subió en la noche en una barca con camino o con destino a Capernaum, pero se desvió el Señor para pasar un tiempo en oración. Después dice la escritura en la mañana que la multitud se entera dónde va Cristo y van y lo alcanzan a la otra ribera donde la barca va a llegar. Y él dice en el libro de Juan que llega la barca, llega el Señor y le dicen: Señor, ¿dónde has estado? Te hemos estado esperando. Pareciera que ellos van a buscar a Cristo por un deseo personal de Él. Y Cristo les dice a ellos: miren, ustedes a mí me han buscado porque yo les di de comer. Ustedes a mí no me buscan porque verdaderamente tengan una necesidad de mí. Ustedes me buscan porque creen que yo soy quien va a satisfacer sus necesidades humanas. Pero yo soy el único que les puede proveer el verdadero pan. Y los israelitas le preguntan, el pueblo le dice: Señor, pero Moisés proveyó el pan, el maná que nuestros padres comieron. Como diciendo: Señor, ¿qué pan traes tú que sea mejor que el de Moisés? Andamos evaluando a ver dónde nos va mejor, ¿verdad? Y Cristo les dice: discúlpame, pero Moisés no les dio el pan. Moisés no tuvo el poder para darles pan, no fue la obra de Moisés. Ese pan que ellos recibieron, que ellos comieron, es un pan que solo Dios, el Padre, provee. Y hoy ha venido ese verdadero pan a ustedes. ¿Dónde está? Yo soy el pan del cielo. Yo soy el pan de vida. El que de mí comiere no morirá eternamente. El que comiere de este pan que ha venido del cielo, que el Padre les ha dado a ustedes, el que coma de este pan tendrá vida eterna. ¿Sabes qué, hermano, es lo más maravilloso de todo eso? Que ese pan, siendo gentiles, Dios nos lo ha dado a nosotros también. Y es el pan que verdaderamente sacia nuestras necesidades en el desierto. Este maná no era más que una figura del que habría de venir, del verdadero pan. De un pan que va a estar alimentándonos mientras estemos caminando a la tierra prometida. Ese pan estuvo con ellos por 40 años, porque fue lo que duraron de aquí a Canaán. Este pan del cielo estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Cristo es ese pan del cielo. Y cuando estés en las pruebas, y cuando te quieras quejar, y cuando estés renegando, y cuando estés en adversidad, ve y busca el pan. Porque ese pan es una muestra de la gracia y la misericordia de Dios. No por tu meritocracia, sino por gracia. Este pan solamente podía saciar. Pero como dijimos al principio de la predicación, la queja manifestaba la verdadera intención de ¿qué, mis hermanos? Quiero que vayas ahí mismo, Juan 6:66, y quiero que vayas ahí sí. Cristo empieza a hablarles acerca del que no come su carne y bebe su sangre, no puede ir al reino de Dios. Está hablando de su sacrificio expiatorio. ¿Y qué dijo el pueblo cuando Jesús les presentó el verdadero pan? Todos juntos, hermanos, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Dios revela las verdaderas intenciones de nuestro corazón cuando nos tiene que hacer pasar por esos desiertos. Como Cristo ya no quiso alimentarlos de a gratis. Como Cristo ya los quiso llevar ahora hacia Él, no hacia lo que Él hacía, sino hacia su persona, a obediencia a Él, a una entrega total a Él, a sacrificar su vida a Él. Ahora ellos dijeron: no, yo no quiero.
Mientras Dios nos da, todo queremos con Dios. Mientras Dios nos provee, todo queremos. Pero cuando Dios nos demanda obediencia, sírvele, entrégale tu vida. No, ya no, Señor, ya no quiero. Me has dejado de consentir. Ya no me provees como me proveías antes, Señor, ya creo que ya no quiero. Y empezamos a quejarnos. El corazón de ellos fue revelado. No quisieron el pan del cielo. Ellos querían su propio pan. El mundo quiere su propio pan. Tú quieres tu propio pan. Y cuando Dios no te lo da, cuando Dios en su providencia te hace pasar por el fuego, entonces como muchos de ellos, ya no quiero. Me empiezo a quejar. Me empiezo a hacer insatisfacción para mí. Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Ese pan del cielo, como dice el tema, nos sacia en la necesidad. Solo Él puede hacerlo, hermanos. Ahora, qué maravilloso es esta figura si tenemos aplicaciones eclesiológicas. Porque este pan del cielo que ellos iban a comer, lo iban a recoger 6 días y el 7º día iban a tomar una doble porción. Hermanos amados, tú y yo podemos aún como iglesia disfrutar de esta maravillosa comunión, de este pan a través de la cena del Señor. Porque eso es lo que el pan representa, su cuerpo, que fue partido por nosotros. Y dice Cristo, hagan memoria de mí todas las veces que ustedes lo coman. No solamente recordamos el sacrificio expiatorio de Cristo cuando nos reunimos ese 7º día a su casa. No solo recordamos su sacrificio, sino que también nos acordamos todos los días de que ese pan que fue sacrificado por nosotros nos va a saciar desde ahora para siempre. Y un día, cuando estemos con Cristo, lo comeremos en el reino del Señor para siempre. Un día ya no tendremos necesidad de un maná, porque Cristo lo va a llenar todo. Iglesia, mis hermanos, concluyo diciéndoles: si estás en el desierto, no te desesperes. Dios está probándote a depender de Él. Él es suficiente. Él es todo suficiente para ese desierto. Él es el que suple la necesidad que tú tienes. Lo que a ti y a mí nos compete es confiar, obedecer y descansar en Él. Eso es todo lo que tú y yo tenemos que hacer. Confiar y al mismo tiempo obedecer y descansar. Él es nuestro descanso. Así que, amados y hermanos, si usted se ha quejado, si usted ha renegado con Dios, si usted incluso ha hablado de Dios de una manera equivocada, o si usted tiene rencor contra Dios, nunca olvides que por amor a ti y por amor a mí envió el pan del cielo. Y ese pan va a llenar esas necesidades que hoy tú tienes. No solucionar tus problemas físicamente tal vez, pero aún encontrar paz en medio de la tormenta. Aún mientras lleguemos a Canaán, tendremos descanso y saciedad. ¿Por qué no venimos a Dios hoy y le decimos: Señor, yo me he quejado, perdóname. Yo no te he obedecido, es cierto, Señor, yo no te he seguido como debo seguirte, pero quiero hacerlo. Hoy es tiempo para reconciliarnos con Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar.